Ciclo Chubutenses por el Mundo. Estamos aquí en pleno centro de Buenos Aires. Detrás nuestro está el edificio del diario La Nación y allí vamos a entrevistar a un chubutense, nada menos que el secretario de redacción y que tiene a cargo los contenidos digitales del diario La Nación. Estamos hablando del periodista madrinense Gastón Reutberg. Diciendo que sos madrinense, pero en realidad llegaste a... ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Y era muy chico, tenía 4 años. Bueno, mis papás consiguieron trabajo en Puerto Madryn, vivían acá en Buenos Aires, pero de todas maneras casi pasé toda mi infancia y adolescencia en Madryn, con lo cual me considero un madrinense más. Sí. Bueno, y después nacieron allí tus hermanos, tu hermana más chica, ¿no? Y bueno, desarrollaste... ¿Qué escuelas concurriste? Bueno, en Puerto Madryn cuando llegamos no había muchos colegios en esa época, en el 78, así que mis papás con un grupo de padres crearon la primera etapa de la Escuela de la Costa y bueno, tanto en mi caso como mis hermanos fuimos a la Escuela de la Costa, hicimos todo el recorrido. Bueno, mi esposa también fue alumna de la Escuela de la Costa. Y... Estamos hablando de María Eugenia Cora, ¿no? Una querida vecina con una familia muy arraigada en nuestra ciudad. Exactamente. Y bueno, digo, casi que toda esa etapa fue espectacular en cuanto a amigos, bueno, disfrutar, vivir esa etapa de la vida frente al mar, con esa primera escuela en la casa antigua de la Avenida Roca y después la mudanza que se hizo, digamos, a otro barrio de la ciudad, pero digo, fue todo muy, muy intenso y tengo unos recuerdos increíbles de ese momento, todavía conservo amigos de esa época, aunque voy a reconocer que vuelvo a Madryn a visitar a mis papás y a mis suegros, inclusive a tíos, y me siento un poco ajeno, ¿no? Es como que ya no es el Madryn de aquel momento y uno no se siente de la misma manera, casi que lo vive como un turista, ¿no? Bueno, porque han transcurrido varios años acá en Buenos Aires. ¿Cómo fue que vos te decidiste a estudiar y qué estudiaste una vez que terminaste la secundaria? Bueno, casi te diría que nací periodista porque en el colegio secundario tuve la oportunidad de hacer un periódico que en ese momento era muy, muy humilde, muy estudiantil. También unos tíos míos me dieron la posibilidad de hacer producción periodística en un periódico que había en ese momento, te estoy hablando de principios de los 90, un periódico que se llamaba Transparencia,
Y a partir de ahí, bueno, me di cuenta que el periodismo me gustaba, hice algunos programas de radio también, inclusive hicimos esto ya más adelante con un ex compañero del secundario, con Javier Besunarte, hicimos un programa de radio en la M de Madryn, Radio Golfo Nuevo. Y bueno, después llegué acá a Buenos Aires, empecé a estudiar comunicación, también hice la carrera de periodismo al mismo tiempo. ¿Dónde estudiaste, Gastón? Yo soy egresado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, estudié Ciencias de la Comunicación y además tengo una carrera de especialización y un máster en periodismo en la misma UBA. Y en paralelo estudié en TEA, que es una escuela de periodismo, digamos, muy conocida. Eso lo hice en paralelo y mientras tanto empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una biblioteca, en la biblioteca de Hebraica. Hacíamos una revista cultural muy intensa en cuanto a cantidad de materiales y de notas y aprendí un poco el oficio de la producción periodística en esa revista. Que tiene que ver mucho con la juventud, ¿no? Y las primeras pasiones. Exactamente, era bueno hacer un poco de todo, ¿no? Era editar, era escribir alguna nota, era ayudar a la directora a titular, era administrar un pequeño presupuesto. Digamos que eso me dio muchas herramientas para lo que pude hacer después. Y bueno, después naturalmente empecé a colaborar con algunas publicaciones, hice alguna nota para la revista La Maga, que en aquel momento, mediados de los 90, era muy importante. También hice algunas colaboraciones para la revista Noticias, conocí gente de Editorial Perfil y ahí tuve mi primera oportunidad, digamos, de trabajo en un medio grande. Trabajé algunos meses en el fallido diario Perfil, el del 98, en donde hicimos mucho más números ceros que los que salieron a la calle realmente. Y bueno, en ese momento, esos meses que trabajé en Perfil me hicieron dar cuenta que había algo que estaba apareciendo, digamos, de manera muy, muy intensa, que era todo lo que tenía que ver con los medios digitales e Internet. Y en esos años surgió una posibilidad laboral, en realidad abrieron una búsqueda de una empresa de Internet que era muy importante en ese entonces, que era América Online, que en Estados Unidos era en ese momento como el genérico de Internet, como la Coca-Cola de Internet. Iban a abrir una oficina en Argentina y estaban buscando algunos editores. Así que con un grupo de gente de mi generación prácticamente pasamos por ese reclutamiento de editores, digamos que fue muy, muy importante porque hubo casi 2.500 anotados. Bueno, quedamos algunos, empezamos a trabajar los canales de contenidos de América Online en Argentina. ¿Cuál era el trabajo específico? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, América Online era 100% digital, es decir, no tenía ni canal de televisión, ni papel, ni radio, ni nada. Era un servicio de Internet con contenido cerrado. Es decir, que el contenido que hacíamos nosotros, o que producíamos todos los días, noticias, viajes, deportes, era contenido al que accedían los suscriptores que pagaban por el servicio de América Online, que era un servicio de conexión a Internet. Y para alimentar esos canales de contenidos necesitaban editores. Entonces empezamos de a poco a armar esos canales y bueno, incorporaron gente. Y después, bueno, empecé a tener un rol más de coordinación. ¿Y tuviste que capacitarte en informática también o no? ¿Solo era la parte de edición de contenidos? No, la verdad es que muchas veces se equivoca, o sea, la mayoría de la gente piensa que quienes hacemos periodismo digital somos especialistas en tecnología. Claro, es verdad, esa es la pregunta que te quería hacer. Y esto no es tan así, es decir, somos periodistas que tal vez tenemos un nivel de utilización de las nuevas tecnologías, digamos, muy importante, que navegamos mucho, que conocemos herramientas, que las probamos, pero no necesariamente somos ingenieros en sistemas. Digo, podría haber un ingeniero en sistemas periodista, pero no es el caso. Pero sí es cierto que esa curiosidad por el entorno digital te lleva a aprender nuevas herramientas, y eso después, cuando haces periodismo en Internet, lo podés incorporar mucho mejor. Así que bueno, un poco la síntesis de la experiencia periodística anterior, o la primera, que era fundamentalmente del papel, con lo que hice en los últimos años, me llevaron un poco al desafío de crear contenido en Internet, que vos sabés que el medio digital en realidad tiene poco tiempo de vida. Es decir, los primeros diarios digitales son de mediados de los 90, prácticamente aparecieron con Internet en Argentina, y se trata de un medio que todavía ni siquiera llegó como a la adultez joven, ¿no? Digo, están como saliendo de la adolescencia en algún punto, ¿no? Y siendo vos aún tan joven, ¿se podría decir que sos como un precursor de eso también, en cierta forma?
Bueno, se puede decir que la generación, digamos, que hizo la transición entre el papel e Internet, a mí me agarró un poco en la etapa de la finalización del estudio y el comienzo de la carrera laboral, nos pasó un poco eso, es decir, que nos encontramos de pronto saliendo de redacciones con máquinas de escribir, yendo a redacciones informatizadas, digo, con conexión a Internet, con computadoras, digamos, donde el trabajo de intervención de la tecnología era mucho más intenso. Entonces es cierto que ya esa generación está rozando los 40 o inclusive es un poquito más grande. Es algo que en otros países como Estados Unidos ya es más normal porque la generación .com ya tiene 25 años de trabajo, es decir, que los que empezaron a los 20 años ya tienen 45, casi 50. Y entonces acá también es más lógico que esa generación haya madurado un poco más y de pronto ya nos parezca como bastante lógico ejercer el periodismo en esta plataforma, ¿no? Y de todas maneras yo sí tengo la sensación que el periodismo es un periodismo y ese periodismo vos lo podés practicar en cualquier soporte y plataforma y dispositivo. No es que el periodismo digital sea una categoría completamente separada del periodismo tradicional. Al contrario, yo creo que el periodismo es el paraguas y debajo tenés todas zonas de intervención donde vos podés desarrollar esa actividad. Y hoy además lo que tiene Internet para mí de maravilloso es que no hay una fórmula de la Coca-Cola para narrar. Es decir, que vos decís, bueno, tenés que contar una historia y bueno, tenés una serie de posibilidades que potencian esa narrativa, te permiten hasta hacer una narrativa distinta por cada nota o cada historia que vos vas a contar, ¿no? No tiene por qué ser exactamente lo mismo para todo, ¿no? Así que eso es fascinante, bueno, es un poco lo que intentamos hacer en la plataforma online, ¿no? ¿Pero vos escribís, Gastón, o coordinás? Yo escribo un blog de, digamos, nuevos medios, periodismo digital y cibercultura, que es como mi pequeño espacio muy humilde que me cuesta mucho mantener. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Se llama Conectados, están dentro de los blogs de lanación.com. Y cada tanto escribo algún artículo para el diario Papel o para el mismo .com, pero es más un hobby que una tarea, digamos, obligatoria a cumplir, porque en realidad mi rol es más de coordinación de quienes producen los contenidos. De todas maneras, cuando uno es periodista es difícil decir, bueno, no escribo más notas porque... Sí, sustraerse de ese placer. Exacto, porque en la medida que digo, o viajás o te encontrás una historia en la esquina, siempre la avidez es por contarla, ¿no? Sí, porque aparte hasta que no sales como que te martilla un poco la cabeza. Exactamente. Así que una necesidad física por momento. No totalmente. Yo creo que al periodista le pasa que cada tanto, por H o por B, porque se va de vacaciones o porque surge algo de estudio y demás, suspende un poco ese hábito de la escritura o de la producción y empieza a sentir como un cosquilleo y una angustia y una necesidad de hacerlo. Por eso mantener un blog es tan angustiante, porque estás todo el tiempo pensando que esta semana no lo actualizaste o que querés subir una nota pero no tenés el tiempo físico. Bueno, en fin, hay que crear el hábito y hacerse el tiempo, ¿no? Gastón, y en esa coordinación de contenidos, contanos a la gente de Chubut que te está viendo, ¿cuál es el rol que vos tenés acá dentro del diario La Nación? Bueno, yo en este momento soy secretario de redacción de La Nación, estoy de alguna manera a cargo de la producción de contenidos de todos los sitios, lanación.com, Cancha Llena, y los sitios de las revistas digitales, Olala, Rolling Stone, Maru, Susana, Living, Lugares, etcétera. O sea, todos los sitios que de alguna manera generan la casa digital de todas esas publicaciones. Ese es un rol. Después otro rol que tengo es que estoy trabajando muy fuerte con el proyecto de periodismo de datos de la compañía. Periodismo de datos es una especialidad que empezó a adquirir mucha fuerza en los últimos tiempos e implica hacer periodismo a partir de enormes bases de datos, normalmente son planillas Excel u otro tipo de documentos, llevar esos proyectos a Internet y permitirle a la gente, por ejemplo, poder navegar un gráfico interactivo para entender a dónde va el dinero de sus impuestos. Por ponerte un ejemplo... Estadística. Exactamente. El periodismo de datos implica una combinación de lo que es el periodismo de investigación riguroso en cuanto a la precisión, con la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten bucear en los datos y encontrar historias ahí. Y darle una lógica
periodística a esos datos, porque si no se termina siendo una planilla Excel sin ningún tipo de relevancia. Qué interesante, ¿no? Y qué infinito se ve ese horizonte hacia adelante. Sí, yo te diría que hoy de lo que es el campo periodístico es una de las zonas más exploratorias y donde parece no haber límites para poder crear contenido. Y también tiene algo muy particular, que es que es imposible hacer el trabajo de manera individual. Es decir, trabaja un periodista con un programador, con un diseñador, con un analista de datos, con un productor de datos. Lo que mucha gente no sabe es que, si bien en Argentina no hay una ley de acceso a la información pública, hay un decreto que le permite a cualquier ciudadano ir a una repartición pública a pedir un dato que necesita para una investigación, una nota periodística y demás. Lamentablemente, el hecho de que todas esas reparticiones públicas no estén informatizadas hace que muchas veces esa información te la den en papel, sin ningún tipo de formato procesable. Pero uno puede exigir recibir esa información, por ejemplo, en una planilla Excel. Y a partir de esa planilla Excel, uno puede sostener una producción. Y después otra cosa interesante que tiene es que cuando uno desarrolla una investigación, puede en la plataforma digital poner, por ejemplo, un documento completo y no solo un facsímil como pasaba hace algún tiempo o como pasa por ahí en un soporte impreso que es más limitado. Entonces la gente puede navegar ese documento sin la edición periodística tradicional y poder comprobar con sus propios ojos lo que el periodista está diciendo en la nota. Así que, bueno, esto es una rama nueva, digamos, exploratoria, y en Argentina gente que está muy, muy especializada en el tema, y La Nación está haciendo, digamos, mucha vanguardia en la producción de este tipo de investigaciones. Te puedo citar, por ejemplo, una aplicación que hicimos para que la gente conozca los subsidios que reciben los colectivos o el transporte de colectivos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Hemos armado aplicaciones de declaraciones juradas de funcionarios para que la ciudadanía pueda acceder a esas declaraciones juradas y conocer quiénes son los funcionarios que están en el gobierno o en diferentes gestiones. Y después trabajamos un mapa del censo, también muy interesante, que permite, por ejemplo, entender cómo está distribuida la población en el país comparando el censo anterior con el último, ¿no? Todo esto muy interactivo, que la gente puede navegar y la verdad que a nosotros nos da mucho placer poder hacerlo, que la gente o el lector pueda encontrar su propio circuito, ¿no? Claro, ofrecer un servicio muy, muy interesante que por ahí no lo encuentra en otro lado. Y la parte histórica les interesa porque, bueno, ahí cuánto se podría hacer, ¿no? ¿O no es el objetivo? Sí. Porque estoy pensando, por ejemplo, en los inmigrantes que llegaron en el barco tal y que pararon, ¿no? Hay muchos interesados. Estamos pensando de manera, digamos, muy, muy fuerte el trabajar, por ejemplo, algunos casos emblemáticos que obviamente te remiten al archivo inmediatamente. La Nación tiene un archivo riquísimo. Pensá que el diario papel tiene casi 143 años. Ese material tiene un enorme valor. En general los archivos en Argentina están bastante mal mantenidos. Entonces, bueno, aprovechando ese archivo y esa documentación que existe, la idea también es ir bucear un poco hacia atrás de algunos hechos y casos emblemáticos y permitirle al lector algo que muchas veces en la vorágine de Google y las búsquedas y demás es medio complicado, que es armar líneas de tiempo ordenadas de esos hechos, ¿no? Que uno se pueda parar en diferentes momentos y entender, bueno, qué pasó. Muchas veces entender el pasado permite entender bastante lo que sucede en el presente, ¿no? Y también permite proyectar hacia el futuro. Entonces, hoy con la tecnología, la combinación de la documentación, la investigación periodística y la tecnología, estas cosas se pueden hacer y ponerlas a disposición del mundo, porque lo que tiene Internet también de interesante es eso, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando escribí al País Vasco para solicitar la partida de nacimiento de mi bisabuela, 1800 y tantos, a la semana me llegó por correo la carta con la copia. El País Vasco está, creo, muy adelantado en toda esa parte informática porque ellos, bueno, la diáspora, su historia les interesa mucho, yo creo. Sin dudas, hay, digamos, países, y digamos, Europa, Estados Unidos, muchos países de estas zonas del mundo tienen un sistema de
pregunta-respuesta y de intercambio online mucho más intenso. O sea, acá en Argentina somos muy precarios, el gobierno digital está dando como sus primeros pasos, hay muchas instituciones y ONGs a las que les cuesta mucho levantar una página de internet. Imagínate si tuvieran que implementar un sistema tecnológico para reducir esa brecha, esa distancia geográfica y demás. Pero yo entiendo que es el futuro, digamos, el futuro es que imagino, digo, que alguien que, por ejemplo, aspire a ser elegido como gobernante va a tener que tener un nivel de transparencia de sus actos y de su vida pública muy importantes. Tal vez lo que estoy diciendo para la Argentina de hoy es medio utópico, pero creo que en la medida que el electorado evolucione, probablemente valore estas cosas mucho más que ahora, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo para mí acompañar a un candidato si ese candidato me dice quién es, qué hace, si puedo acceder a su declaración jurada, si sé qué bienes tiene, si sé de qué familia viene y demás, que alguien que tiene prácticamente un prontuario oculto, digamos que no se sabe nada. Obviamente que va a pasar mucho tiempo para que esto suceda. Esto ayuda a visibilizar y a ser más transparente, ¿no? Todo, la historia, el futuro, el presente. Totalmente. La transparencia es uno de los grandes valores de las nuevas generaciones. Y volvemos al facsímil aquel de transparencia de Puerto Madryn. Totalmente, totalmente. Gastón, y del pasado, del futuro, quería ir al pasado y tratar de bucear un poco en la memoria genética. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay gente en el periodismo, en tu familia? ¿De dónde crees que viene esa llamita por la palabra? ¿Lo sabés o no? Yo siempre me lo pregunto eso, porque claro, pensando un poco en el origen y a lo que se dedicó, digamos, mi familia de origen y demás, es un poco raro decir, bueno, en mi casa se respiraba periodismo cuando tengo dos padres médicos, pero hay algo que fue muy importante, que a mí me marcó mucho, que es que en mi casa había mucha lectura de todo tipo, libros, revistas. Mis papás siempre me incentivaron a que consumiera medios, a que pudiera leer diferentes perspectivas. Ellos tenían diferentes perspectivas de la vida, de la política, y eso creo que de alguna manera me marcó, digamos, porque ese consumo de medios es el que me hizo dar cuenta que podía estar dentro de un medio, ¿no? Y que había algo de la lógica de los medios y del contar historias que a mí me interesaba. Mi viejo, por ejemplo, a mi viejo y a mi vieja siempre les gustó mucho la radio, entonces la radio en casa estaba todo el tiempo prendida. Y yo creo que esa radio prendida en casa, que además cuando mis papás se iban a trabajar y quedaba Mirta, que era la señora que nos cuidaba cuando éramos chicos, Mirta también tenía la radio prendida. Entonces, ese consumo y ese estar escuchando las noticias, los mensajes para el poblador rural, algo de eso me tiene que haber llegado, digamos, ¿no? Ahora, rememorando, ato todo eso y digo qué bueno. Y también haber tenido una profesora de literatura tan buena en el colegio secundario que me dio lecturas independientemente del periodismo, ¿no? Y que me dijo, vos escribís muy bien, tenés que hacer esta monografía, hacerla de esta manera. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo sobre Malvinas que hice en la escuela secundaria que lo veo hoy y tiene registro periodístico. No parece un trabajo académico. Entonces, todas esas cosas atadas creo que me ayudaron. Nombremos a tu profesora. Bueno, María de los Ángeles Roberto, fue muy, muy importante. En ese momento, digo, yo recuerdo que una vez le dije, mira, el test vocacional me sale que tengo que ser arquitecto. Y ella me decía, no tenés que ser arquitecto, tenés que seguir algo relacionado con la escritura. Y la verdad que, bueno, se jugó, porque era también romperme un poco la vocación que me había salido, digamos, en el test. Pero fue muy importante ese consejo y el hecho de que ella haya abierto muchos espacios para la escritura dentro de la clase, ¿no? Que eso es algo que supongo que en la escuela se debe seguir haciendo, pero que en ese momento de cultura papel fuerte, bueno, era importante que uno lo recibiera como mensaje, ¿no? Nos hacía leer mucho. Y nos hacía leer y nos hacía discutir, pero bueno, un poco eso de la escuela, otro poco el hecho... También yo recuerdo a tu mamá en pequeñas apariciones en programas de radio.
Claro, bueno, yo en realidad la intervención de mi mamá en programas de radio lo conocí ya de grande, te diría, ¿no? Pero es evidente que ese consumo de medios que ellos tenían y ese gusto. Sí, me acuerdo que en Madrid en una época había un semanario por suscripción que se llamaba Impacto. Bueno, y Impacto estaba ahí en la mesa de mi casa y a veces estaba cerradito, ¿viste? Y yo le rompía la etiqueta y lo leía y tal vez ahí había información que era más de adulto, pero ellos no tenían problema que yo lo agarrara y lo leyera, ¿no? Y bueno, digo, tener una casa donde esas lecturas están abiertas, en una época donde Internet no existía, era realmente muy enriquecedor. Digo, leías cosas. Me acuerdo que tenían también una colección de un diccionario que se llama Lexis 22, que son 22 tomos. Y el Lexis 22 era la Wikipedia de mi casa, digamos, ahí podías consultar, tenías una duda, yo me acuerdo de mi papá me decía, le hacía una pregunta y me decía, andá al Lexis y fíjate qué dice. Entonces ibas a la biblioteca, te fijabas, ¿no? Eso es algo que para la generación de hoy no cuenta, digo, la solución está en Google, hacerle la pregunta a Google. Gastón, ¿y cómo fue el desarraigo, si es que lo hubo, ¿no? Y bueno, el arraigo a su vez en un nuevo medio como ese. Bueno, el desarraigo fue muy difícil, si bien, digamos, conté con todas las comodidades de esa primera etapa estudiantil, de tener un lugar muy bueno donde vivir y de poder estudiar lo que me gustaba, estaba muy, muy arraigado a Madrid, y fue muy fuerte venir acá y de pronto no tener tantos amigos y tener que conocer gente de nuevo. Así que la primera etapa fue dura, inclusive ese primer año de estudiante fue duro, es más, en algún momento hubo algún llamado estratégico a la familia de, che, bueno, me siento solo, por ahí tendría que probar volver un tiempo, y ahí fue muy importante el sostén de la familia y de mi novia, que me decía, no, pero aguantá, vas a ver, es el primer tiempo, es lógico. Después ya... una vez que, digamos, logré acomodarme al ritmo de estudiante de la UBA, que es un ritmo bastante particular, y empecé a conocer amigos y ya empezaron a aparecer las primeras oportunidades de trabajo, ahí todo fue mucho más sencillo. El arraigo acá es una combinación de cosas. O sea, por un lado yo elegí vivir en Buenos Aires y me gusta, porque hay mucha gente que te dice, bueno, vivo en Buenos Aires porque no me queda otra. A mí, yo vivo acá porque me gusta. Me gusta Madrid, pero me gusta Buenos Aires. O sea, y creo que las oportunidades que tuve de trabajo y de estudio acá, las valoro mucho. Es decir, me parece que tuvieron mucho peso en todo lo que me pasó después. Si a eso le sumo, que además pude tener mis hijos acá en Buenos Aires, que pude desarrollar, digamos, mi trabajo en una empresa como La Nación, que me ha dejado absoluta libertad para hacer y deshacer lo que quisiera, digamos, dentro de mi radio de conocimiento. Si a eso le sumo que obviamente que pude hacer muy buenos amigos que también viven acá y que cada tanto, digamos, mis viejos, mis suegros vienen y nos visitan, bueno, eso hace que estemos muy a gusto. El desarraigo de Madrid fue difícil los primeros tiempos, pero, insisto, lo que me pasa ahora es que siento que es otro Madrid, ni mejor ni peor, es otro Madrid. O sea, el Madrid que yo dejé no tiene nada que ver con el Madrid de ahora. A veces me pasa cuando estoy muchos días en Madrid que digo, si me vengo a vivir de vuelta acá, me pasa un tiempito. Después cuando vengo acá ya es como que... digo, bueno, es lógico que me pase, en algún momento viví ahí, ¿no? Y también, bueno, el mar es magnético, ¿no? El mar de Madrid es un mar, para los que nos gusta el mar, es un mar que no existe en otro lado, y esto te lo dice cualquier persona que vivió en Madrid y que visitó Madrid. Y después uno también recuerda y le da mucho valor a la libertad de movimiento en Madrid, ¿no? A esto de decir, bueno, me pinta ir a ver el atardecer a la Rambla y a tomar mate y voy, y eso no significa que tenga que... Simplemente agarro el equipo de mate y voy. Eso acá en la gran ciudad es un poco más complicado, ¿no? Requiere otra logística. Pero bueno, obviamente que siempre voy a
hasta el último día voy a pensar que Madrid me dio muchísimas cosas y que gente de Madrid me dio muchísimas cosas y que mis viejos tomaron una gran decisión a la hora de ir a vivir allá. De hecho, no se fueron más, así que eso lo dice todo, ¿no? Bueno, le vamos a pedir al periodista Gastón que narre un fragmento de su futuro, para terminar. Oh, qué difícil. ¿Y no te pensabas que te lo íbamos a hacer fácil, Gastón, no? Bueno, en el futuro, a ver, quisiera volver a ser tenista profesional, no, qué sé yo, no, digo, me gustaría volver a jugar. Jugabas al tenis, es verdad. Me imagino haciendo periodismo, no me imagino haciendo otra cosa. Creo que casi todos los periodistas vamos a terminar trabajando en Internet. Hasta los de televisión, los de radio, van a terminar trabajando en algún campo de la plataforma digital. Me imagino a mis hijos grandes y como parte de una generación que realmente van a tener posibilidad de cambiar algo de lo que sucede hoy, yo siento que no hemos podido cambiar en mi generación. Creo que el tema de la construcción del conocimiento colectivo en el futuro va a ser muy importante. Va a haber muy poca cita de autoridad y más trabajo en equipo y más trabajo colaborativo. Y no sé, me imagino volviendo a Madrid todos los veranos, ir a la playa, conocer algún lugar de la provincia que no conozco, que cada tanto lo hacemos. Y bueno, no sé, me imagino que si Dios me lo permite, poder seguir haciendo lo que me gusta, digamos, que es lo que me da felicidad. Nada más, no tengo muchas más aspiraciones. Bueno, así te vemos muy feliz.